¿De acuerdo? Vale, pues como han comentado, esta presentación la tendría que haber hecho el Raimon Martínez, pero no ha podido venir, yo haré lo que pueda. Lo malo es que si lo hago mal va a quedar para la posteridad, pero bueno. Y es una parte de su tesis doctoral que estudia la presencia y distribución de contaminantes organofosforados emergentes en el aire y aguas de los lagos de alta montaña del Parque Nacional de Aguas Tortas y Estany de Sant Maurici. Esta presentación, junto con la que también haremos mañana, está enmarcada dentro del proyecto Quantox. Y el proyecto Quantox lo que intenta es evaluar cuán tóxica es la contaminación de fondo a la que estamos sometidos todos los seres humanos, independientemente de dónde vivamos en el planeta, ¿no? Y esta contaminación difusa es el resultado de la emisión masiva que se está haciendo de contaminantes en la actualidad, pero también de la emisión que se hizo en el pasado de ciertos tipos de contaminantes que son muy estables química y física y biológicamente y que pueden permanecer en el medio ambiente durante muchísimos años. Estos contaminantes se han distribuido por todo el planeta y esta distribución ha tenido lugar sobre todo mediante transporte atmosférico a larga distancia. De tal manera que para algunos de ellos también se ha visto que hay una distribución latitudinal que tiene mucho que ver con la temperatura ambiente. Únicamente comentar en el contexto de esta charla que esta distribución global es muy relevante desde el punto de vista ecotoxicológico porque son contaminantes que son tóxicos y que también son contaminantes que son hidrofóbicos. Esto implica que tienen mucha tendencia a acumularse en las capas lipídicas de los organismos, con lo cual son contaminantes que se bioacumulan y se biomagnifican a través de las cadenas tróficas. Si queremos estudiar la distribución global de estos contaminantes, tendremos que ir a mirarlos a zonas o analizarlos en zonas en las cuales no tengamos fuentes locales de emisión y que la contaminación que llega a estas zonas esté relacionada únicamente con su transporte atmosférico a larga distancia. Y esto es lo que pretende hacer el proyecto Quantox, en el cual se seleccionaron 6 lagos de alta montaña, 5 de ellos se encuentran en el Parque Nacional de Aguas Tortas, desde el Llebreta hasta el Collada, y uno de ellos es el Redón, que está en el Valle de Arán. Estos lagos están distribuidos a lo largo de un gradiente de altitudinal, porque ya hemos dicho que la temperatura tiene una influencia muy importante en la distribución global de estos contaminantes, y abarcaría desde los 1.600 metros sobre el nivel del mar del Llebreta hasta los 2.450 o así del Collada. Bien, cuando un contaminante se transporta por larga distancia y llega a estas zonas remotas, se encuentra con que en las 4 fases básicas que existen en el medio ambiente, que sería el aire, el agua, las superficies sólidas y los organismos. Este contaminante se distribuirá entre todas las fases que se encuentre y esta distribución estará relacionada con sus constantes físico-químicas y las constantes de distribución entre estas subfases, ¿vale? Podríamos imaginarnos que este sistema, cada uno de estos compartimentos ambientales sería como un recipiente y el contaminante que llega por el aire se va expandiendo, se va extendiendo por todos los compartimentos ambientales hasta que alcanza una posición de equilibrio entre ellos. Y esta posición de equilibrio tendrá que ver o estará, dijéramos, estará condicionada por su concentración en cada uno de estos compartimentos ambientales y la afinidad que tiene ese contaminante por ese compartimento en concreto, ¿no? Hasta que se alcanza ese teórico equilibrio en el que todas estas relaciones son iguales, ¿vale? Si nosotros queremos analizar la concentración de estos contaminantes en cualquiera de estos compartimentos ambientales, pues lo que hacemos normalmente es ir a la zona, coger X litros de agua, llevarla al laboratorio, analizarla, o yo que sé, un core de sedimentos, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en las zonas de alta montaña la cosa no es tan fácil, porque entre otras cosas muchos de estos sistemas de muestreo necesitan una fuente de energía que no está disponible o que el acceso a estas zonas para ir a muestrear continuamente pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que nos planteamos fue la utilización de lo que se denominan muestreadores pasivos. En los muestreadores pasivos lo que se hace es
se añade como un nuevo compartimento ambiental en este sistema que nosotros tenemos. Y no es más que un absorbente, una sustancia, un absorbente que se pone en contacto con aquel compartimento ambiental que queremos analizar durante un X tiempo y se deja allí, y este compartimento ambiental nuevo, entre comillas, va absorbiendo el contaminante. Nosotros después de un determinado tiempo venimos, lo recogemos y nos lo llevamos al laboratorio y lo analizamos, ¿no? Sería, bueno, esto que he comentado antes, es como meter un compartimento ambiental nuevo en este sistema de equilibrio, de tal manera que si conocemos las propiedades físico-químicas de los compuestos y su afinidad por esta fase nueva que hemos puesto, pues podremos calcular, por ejemplo, cuál es la concentración en el compartimento en el que yo he expuesto este contaminante. Este muestreador pasivo. En el caso concreto del proyecto Quantos utilizamos dos tipos de muestreadores pasivos. Uno para el análisis de las muestras de aire, que eran espumas de poliuretano, que estarían introducidas dentro de esta especie de olla. Y en el caso de las muestras de agua utilizábamos láminas de polietileno de baja densidad. Y que, bueno, utilizamos barbacoas para las típicas barbacoas, las típicas parrillas, eso no me salía la palabra, perdona, pero bueno, que es efectivo. Lo sumerges a una determinada profundidad y lo dejamos allí, en el caso de los lagos, lo dejamos un año, ¿vale? Después, pasado ese tiempo, lo recogemos y nos lo llevamos al laboratorio y lo analizamos, ¿vale? Una cosa importante a tener en cuenta con los muestreadores pasivos es que la dinámica de captación de estos muestreadores depende mucho de las condiciones ambientales. Está influenciada pues, por la velocidad del viento, por la temperatura, por la humedad, por las corrientes de agua si es que está en un sistema acuático. Por lo tanto, su capacidad de absorber la velocidad con la que está absorbiendo o captando este contaminante varía a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y de alguna manera esto se tiene que calibrar, porque nosotros podemos pensar que esto ha estado expuesto durante 3 meses, pero luego la exposición no ha sido homogénea a lo largo de esos 3 meses, la captación no ha sido siempre la misma, ¿no? Y para eso lo que hacemos es calibrar estos muestreadores mediante los que se denominan Performance Reference Compounds, que son unos compuestos que se añaden a cada uno de los muestreadores pasivos antes de empezar el muestreo y que tienen un rango de volatilidades o de propiedades físico-químicas muy amplia, de tal manera que se liberan a diferentes velocidades de este sistema, ¿vale? Y cuando ya se ha terminado el muestreo, nosotros vamos allí y medimos la concentración que nos queda de este contaminante en el sistema, en el muestreador. A partir de un ajuste no lineal de la concentración que nosotros encontramos, podemos calcular, mediante estas ecuaciones, que tampoco voy a entrar en ello, cuál es el volumen efectivo de ese compartimento que hemos muestreado, ¿no? Y esto, por ejemplo, es importante, por ejemplo, en este caso. Este sería el muestreador de aire en el Collada en verano-otoño y esto sería en invierno. De hecho, en el Collada se quedó totalmente enterrado debajo de la nieve. Durante ese periodo de tiempo no hay intercambio con el aire. Por lo tanto, es un periodo de tiempo en el que no ha habido, que no lo puedo considerar en mi periodo de 6 meses, por ejemplo. Pero claro, durante ese tiempo tampoco se ha liberado el Performance Reference Compounds, por tanto, la medida que yo tendré ya me corregirá esta anomalía, ¿vale? Bueno, una vez mencionado cuál es el tipo de muestreo que nosotros utilizamos en estos lagos de alta montaña, os explicaré los resultados que hemos obtenido para una nueva familia de compuestos, que son los ésteres organofosforados. Estos compuestos se utilizan en la actualidad, no es como otros que comentaremos mañana que están prohibidos, y se utilizan sobre todo como retardantes de llama, es decir, se añaden a diferentes objetos, equipos electrónicos, textiles, para evitar o reducir la inflamabilidad de este objeto. Por lo tanto, son contaminantes que están muy
en el entorno de las ciudades, en el entorno doméstico, de las oficinas, de los coches. Y una característica importante de estos compuestos es que cuando se añaden no se unen químicamente al objeto o al material en el cual se han adicionado, sino que simplemente son aditivos. Con lo cual, una vez este objeto se va utilizando, la televisión, el ordenador, lo que sea, estos contaminantes se liberan continuamente porque no están enlazados, simplemente están adicionados, ¿no? Y por lo tanto es muy normal encontrar concentraciones altas pues, en el salón de tu casa, en el coche, ya lo he dicho, en el metro, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue recoger las espumas de poliuretano de los mostradores pasivos de aire y las láminas de polietileno, se extraen con diferentes disolventes orgánicos, se limpian, se fraccionan y finalmente, en el caso de estos compuestos, el análisis se realizó por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas en tándem. Veamos ahora los resultados que han obtenido para las muestras de aire. Bueno, el primer resultado es que están en las muestras de aire de los lagos de alta montaña, que eso ya por sí es un resultado en sí mismo. Pero ya veremos que están y en algunos casos es a unas concentraciones que de unido, ¿no? Aquí tenemos los 5 compuestos que nosotros analizamos. Son compuestos que se utilizan individualmente, no como mezclas, o sea que cada uno de ellos tiene una aplicación diferente. Aquí están, ¿cómo se llama? O sea, muestro los resultados para cada uno de los lagos. Estos lagos están ordenados por la altitud. Y como podemos ver, para la mayoría de los compuestos, las concentraciones varían entre los 5 y los 40 picogramos metro cúbico. El compuesto más importante es el TCPP. También aquí está puesto los mismos resultados, pero en función de los diferentes muestreos que realizamos, que abarcaron aproximadamente unos 2 años y medio y con periodos de unos 6 meses para cada muestreo, aproximadamente, a veces más, a veces menos, depende de las condiciones climáticas, para ir a buscarlo. Y un resultado aquí interesante fue la concentración de trifenilfosfato que se detectaba en el lago Redón. Como podéis ver, si aquí estábamos, la máxima escala son de 40 picogramos metro cúbico, la concentración en el Redón de este compuesto es de más de 700 picogramos metro cúbico, y eso son concentraciones equivalentes a las que puedes encontrar en una ciudad. Obviamente había una contaminación local en el Redón de este compuesto porque no puede haber venido por transporte atmosférico a larga distancia. Y después de darle muchas vueltas, resulta que en el Redón hay una cabina que ya lleva allí unos cuantos años, yo la conozco desde el principio de los 90 o algo así. Y esta cabina, las paredes están recubiertas con una espuma o con un material, no sé si bien es una espuma, es un material para su aislamiento. Y la cabina ya no es muy nueva y en muchas partes está agrietada. Y esta espuma ha entrado en contacto con el aire de la zona. Y nosotros analizamos la concentración, o sea, cogimos un trozo de esta espuma, también cogimos muestras de suelo alrededor de la cabina, las analizamos y vimos que la composición, o sea, el componente principal de esta espuma era precisamente el trifenilfosfato. De alguna manera te está indicando hasta qué punto estos compuestos se están emitiendo al medio ambiente y somos capaces de detectarlos en grandes concentraciones, incluso en una zona tan al aire libre y tan remota, ¿no? Aquí lo que mostramos es la dependencia de las concentraciones de estos compuestos en el aire en función de la inversa de la temperatura, porque ya hemos dicho que la temperatura juega un papel muy importante en la distribución global de estos contaminantes. Y lo que se observa es que para 3 de ellos, estos 3, existe una correlación muy buena entre la concentración en la fase de gas del aire y el inverso de la temperatura, y que esta correlación lo que nos indica es que las concentraciones más altas las encontramos a las temperaturas más altas también. Y aquí lo que le ha dado énfasis Raymond ha sido diferenciar las muestras que corresponderían los muestreos que corresponderían a las épocas donde hay nieve, de los muestreos en los que incluyen periodos de deshielo.
y vemos que coinciden perfectamente estos periodos de deshielo con las máximas concentraciones que detectamos. A partir de la pendiente de esta regresión lineal entre la concentración en la fase gas y la inversa de temperatura, aplicando leyes termodinámicas, podemos calcular lo que se denominaría la pseudoentalpía de cambio de fase, que en este caso sería la entalpía de vaporización experimental, ¿vale? Estas entalpías calculadas experimentalmente las comparamos con las entalpías teóricas para esos compuestos que están descritas, y en estos casos encontrábamos siempre que las entalpías eran superiores a las teóricas. Y esto, en una zona en la que está alejada de los focos de emisión, te está indicando que, es una fuente local, no una fuente local, sino que el propio ecosistema está actuando como un emisor de estos compuestos, un emisor secundario. O sea, la hipótesis es que los compuestos estos se transportan a larga distancia, llegan a estas zonas, las temperaturas bajas lo que provocan es su condensación y su deposición sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos y sobre todo sobre la nieve, porque es lo que predominará en la superficie en estas épocas frías, y cuando viene el deshielo lo que hacen es evaporarse de nuevo a la atmósfera. O sea que de alguna manera estos ecosistemas atrapan y devuelven estos contaminantes al medio ambiente. Y esto, en el fondo, estaría incluido dentro de esta distribución global de los contaminantes en la Tierra, en la que lo que predice es que con saltos de evaporaciones y condensaciones se van moviendo hacia latitudes más altas y por lo tanto más frías. Y también un poco pone el papel de las zonas de alta montaña dentro del contexto de esta distribución global de los contaminantes. Bueno, veamos los resultados que ha obtenido en las muestras de agua. Aquí son sus resultados preliminares, o sea que un poco los explicaremos por encima. En este caso, el compuesto mayoritario no es el TCPP, es el TCEP, pero esto tiene que ver con sus propiedades físico-químicas. En un caso estábamos mirando la fase gas y lo que importa es la volatilidad. En este caso estamos mirando la fase disuelta del agua y lo que importa es la solubilidad del compuesto. Estas dos gráficas son iguales, lo que pasa es que esta está en escala logarítmica, simplemente para mostrar que también están estos dos compuestos minoritarios que aquí no se ven. Que estos compuestos sean tan bajos, de hecho, tiene su lógica. Este compuesto es muy volátil, por lo tanto, tendrá tendencia a estar en la fase gas del aire y no en la fase disuelta del agua, en este equilibrio entre los diferentes compartimentos. Y en el caso del trifenilfosfato, es un compuesto que es muy poco volátil, es más hidrofóbico que el resto. Y pensamos que una vez introducido en el sistema acuático, su tendencia no es estar en la fase disuelta, sino absorberse a las partículas que se encuentran en suspensión, ¿vale? Por afinidad con las fases orgánicas. Bueno, el hecho de poder tener la concentración de la fase gas del aire y la concentración de la fase disuelta del agua simultáneamente en estos lagos, lo que nos permite es calcular los flujos de intercambio aire-agua en estas zonas. Para ello se aplican modelos teóricos y este ejercicio teórico, en el fondo, lo que nos sirve es para ver hasta qué punto el lago puede actuar como un sumidero de contaminantes o puede actuar como un emisor de los contaminantes a la atmósfera. Bueno, aquí estaría el modelo que se aplica. Bueno, únicamente comentar que dependería de la transferencia de masa entre el aire y el agua. Esta sería la concentración en el agua, la concentración en el aire, la constante de partición aire-agua, que depende de la constante de Rayleigh de Henry, bueno, etcétera, etcétera. De hecho, todo esto, aunque parezca mentira, se puede calcular y estimar, y lo que queríamos resaltar aquí es la influencia que tienen la velocidad del viento, la temperatura ambiente y las propiedades de los compuestos sobre este modelo. O sea, los resultados del modelo pueden variar mucho en función de estos tres parámetros, ¿vale? Y es lo que aquí el Raymond quería indicaros. Por ejemplo,
Una propiedad que es importante dentro de este modelo es la constante de la ley de Henry, y para muchos compuestos hay publicadas diferentes constantes, o sea, y algunas pueden diferir en más de un orden de magnitud. Además, esta constante depende de la temperatura y hay diferentes ecuaciones para calcular la dependencia con la temperatura. Aquí también lo que muestra es cómo cambia la velocidad de transferencia del aire en función de la velocidad del viento que tú cojas. Bueno, y diferentes, la viscosidad del agua, que también es importante en este modelo, pues depende mucho de la temperatura, la velocidad de transferencia del aire también depende de la velocidad del agua, etcétera, etcétera. Únicamente lo que aquí quería mostrar es que cuando tú aplicas este modelo vas a tener toda una serie de parámetros que te dan mucha incertidumbre, y que esta incertidumbre tienes que calcularla y un poco asumirla, ¿no? Por lo tanto, los resultados no tienen que mirarse tanto en cuanto a la magnitud del flujo, sino la dirección del flujo, es lo que realmente importa en este estudio, ¿no? Y si esta ecuación, este flujo nos da por encima de cero, estamos viendo un proceso que lo que predomina es un proceso de volatilización, es decir, el paso del agua al aire. Y si lo que obtenemos es negativo, pues lo que predominará será la deposición, es decir, el paso del aire al agua. Aquí lo que estás calculando son unos flujos de intercambio constantes, o sea, y lo que tú al final te da este número es lo que ha pasado globalmente, que ha predominado. Si predomina la evaporación o predomina la deposición, o está en equilibrio, tanto se evapora como se condensa, ¿vale? Y aquí tenemos los resultados que obtuvimos para estos compuestos. Obviamente, en el caso del redón y el trifenilfosfato, como las concentraciones en el aire son tan altas, pues siempre vemos que predomina la deposición. Para el resto de compuestos, bueno, creo que aquí cambia las escalas para que se vea mejor, pero en general casi siempre predomina la deposición para todos ellos. Algunos se encuentran en el equilibrio o cerca del equilibrio, lo cual indica que tanto se deposita como se evapora. Y para este compuesto y en determinados lagos vemos lo contrario, el lago está actuando como una fuente de contaminación al aire de estas zonas de alta montaña, ¿vale? Bueno, esta es una reflexión que ha dejado Raymond sobre la utilización de estos modelos, en el sentido de que tienen muchas incertidumbres y que hay que asumirlas, pero que pueden ser útiles para determinar cuáles son los procesos predominantes que gobiernan la distribución de estos contaminantes, ¿vale? Y eso es todo. Muchas gracias.